Ya vimos el primer caso cómo se resuelve esa ecuación diferencial cuando ax más by más c igual 0 y ex más dy más f igual 0 tiene solución única. Entonces ya sabemos cuál es el cambio de variable. Ahora, cuando el sistema B, cuando el sistema ax más by más c igual a 0 y el denominador ex más dy más f igual a 0. Cuando el sistema no tiene solución, es el segundo caso. No tiene solución. ¿Qué hay que hacer? Entonces, si el sistema no tiene solución, que quede claro que los gráficos de esas ecuaciones que representan recta son de esta forma. ¿De acuerdo? Esta recta paralela a esta, pero nunca esta igual a esta. Ese es el tercer caso, ¿no? Que el gráfico de esta coincida con este es el tercer caso. Aquí, cuando las rectas son paralelas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que sea esto, paralelas en este sentido, no que coincidan, ¿no? O sea, cuando el sistema no tiene solución. ¿Qué hay que hacer? Entonces observen lo siguiente. Si el sistema no tiene solución, es porque digamos así, este numerador y este denominador se escriben de una forma especial y simplemente son de esta forma, vean. Ax más by más c, que es el numerador. Entonces el denominador simplemente, este e simplemente es k a por x, más este d simplemente es k v por y, y este no tiene que ver nada, f. ¿De acuerdo? O sea, estas dos son constantes, o sea, son números reales. Entonces, si este término es exactamente este término, las rectas, cuando usted les iguale a 0, esas rectas no tienen solución. Y entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Vean, ¿eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a f calculado en ax más by más c sobre, sacamos factor común k, ax más by más f, ¿no? Naturalmente que estas no sean ambas 0, ¿no? Y esto simplemente, ¿cuál sería el cambio variable ahí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cambio variable? Entonces, u igual a ax más by transforma esta ecuación en variable separable. ¿Por qué? Vean, ¿cuánto vale de u? Es igual a por dx más b por dy. De u de x va a ser igual a por 1 más b por dy de x. Y despejamos de y de x. De y de x simplemente va a ser igual a du de x menos a, y esto dividido por b. Y entonces reemplacemos. De y de x va a ser esa expresión que está ahí. Entonces reemplacemos, ¿no? Du de x, o sea, reemplazamos de y de x por de u de x menos a de y de x, de u de x menos a sobre b. Va a ser igual a f calculado en, este es u más c sobre k por u más f. Y esta es una ecuación diferencial de variable separable. Entonces, que quede claro el cambio de variable. U igual a x más by. Entonces, esto lo puedo borrar y vea, ¿por qué esta ecuación es de variable separable? Vea. Entonces, usted puede pasar a multiplicar el b acá y luego transportar el a. Es decir, de aquí podemos concluir lo siguiente, vea. Que de u de x menos a va a ser igual a b, que multiplica f evaluado en u más c sobre ku más f.
Y de aquí yo puedo despejar du de x. Du de x va a ser igual a más b por f evaluado en u más c sobre ku más f. Y esta ecuación es de variables separables. Transportamos toda esta expresión a dividir y el de x lo pasamos a multiplicar al otro lado. Veamos ejemplos para que lo vean. Y en el próximo video lo terminaremos. O sea, aquí solamente es entender el caso, ¿no? Entender el caso. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación diferencial a de y de x igual a x más y más 2. Y yo quiero que caiga en este método, digámoslo así, o en este caso. Entonces simplemente estas dos lo multiplico por 2, por ejemplo. Y este lo dejo, por ejemplo, como 8. Pues este es el caso donde estamos trabajando. O sea, esto lo podemos escribir como x más y más 2 sobre, saco factor común 2, x más y más 8. Y entonces el cambio de variable aquí es u igual a x más y. Esa ecuación diferencial la transformamos en variables separables con ese cambio de variable. V. Si yo tengo esta ecuación diferencial de y de x igual 3x más y más 5 en el numerador. Yo quiero que el sistema, cuando iguale el numerador a 0 y igual el denominador a 0, no tenga solución. Entonces, este lo multiplico, por ejemplo, por 2. 6x más 2y y este por, digamos, por 4. Entonces me quedaría aquí 20. Este es el caso que nosotros estamos trabajando. Las rectas, cuando usted iguala el numerador a 0 y el denominador a 0, las rectas no tienen solución. O sea, o mejor, el sistema no tiene solución, ¿no? Y entonces del numerador sacamos 3x más y más 5. Y el denominador, yo saco factor común 2 de este término. Entonces sería 2 factor común de este que está aquí. 3x más y más 20. Y observe que el cambio de variable, ¿cuál es? U igual a 3x más y. Con ese cambio de variable, esta ecuación diferencial se transforma en variable separable. Aquí me queda u más 5 sobre 2u más 20 y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, espero que este segundo caso haya quedado bien claro. Hasta pronto.